Un humilde campesino se enfrenta a Bukele en plena plaza, exigiendo respuestas por la crisis agrícola, pero cuando el presidente pronuncia 4 simples palabras, todo cambia. Lo que parecía una simple protesta se convierte en una revelación que sacude a todos los presentes. Las calles de San Vicente estaban impregnadas del olor a tierra mojada tras una ligera llovizna. En la plaza central, un grupo de campesinos con rostros curtidos por el sol discutía en voz baja, con la mirada clavada en el hombre que caminaba en dirección a ellos. No era cualquier hombre. Era Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, quien había llegado al lugar para inaugurar un proyecto de modernización agrícola. Entre los campesinos, uno destacó por su postura firme y sus manos callosas aferradas a un viejo sombrero de paja. Su nombre era Don Efraín, un hombre de 63 años que había dedicado su vida a trabajar la tierra. Con su camisa de algodón desgastada y botas cubiertas de barro, no se dejó intimidar por la presencia del mandatario. Cuando Bukele se acercó para saludar a los trabajadores, Don Efraín dio un paso al frente, su mirada encendida por la rabia contenida. El murmullo se apagó al instante. «Presidente, quiero hablar con usted». Bukele se detuvo, sorprendido por la firmeza en la voz del campesino. Sus escoltas se tensaron, pero él levantó una mano para indicar que todo estaba bien. «Lo escucho, Don Efraín. ¿Qué quiere decirme?» El anciano respiró hondo, como si en ese momento cargara sobre sus hombros el peso de todos los agricultores del país. «Nos ha fallado. Nos prometió que protegería a los campesinos, que la tierra seguiría siendo nuestra, pero cada día es más difícil trabajarla. Los fertilizantes están por las nubes, el agua escasea y los intermediarios nos pagan miserias. ¿De qué nos sirve su modernización si no podemos ni alimentar a nuestras familias?» Un silencio pesado cayó sobre la plaza. Todos esperaban la respuesta de Bukele, pero en lugar de palabras, el presidente observó fijamente al hombre, como si tratara de medir el peso de su verdad. Y entonces, tras un largo instante de tensión, Bukele pronunció 4 palabras que hicieron que el rostro de Don Efraín se descompusiera. «Usted no lo entiende». Los murmullos estallaron entre los campesinos. Don Efraín sintió como si el suelo bajo sus pies temblara. Pero lo que Bukele dijo después fue aún más inesperado. El aire en la plaza se volvió denso. Nadie esperaba esa respuesta de Bukele. El murmullo entre los campesinos crecía como una ola a punto de romperse, y Don Efraín sintió un ardor en el pecho, una mezcla de indignación y confusión. «Usted no lo entiende». Aquellas 4 palabras golpeaban su orgullo con la fuerza de un mazo. «¿Cómo que no lo entiendo?» Su vida entera la había dedicado a la tierra. Su padre y su abuelo antes que él habían sudado cada cosecha, resistido sequías y lidiado con precios injustos. ¿Cómo podía ese hombre, con su traje impecable y su corte de cabello perfectamente alineado, atreverse a decir que él no entendía? Pero antes de que Don Efraín pudiera responder, Bukele dio un paso más cerca, con los ojos clavados en los suyos serios penetrantes. No había burla en su mirada ni desprecio, pero sí algo más peligroso, certeza. «Usted cree que el problema está en el precio del fertilizante, en la escasez de agua, en los intermediarios», dijo Bukele, con la voz firme, sin subir el tono, pero con una autoridad que no necesitaba gritos. «Pero no es así». Don Efraín entrecerró los ojos. «¿Y entonces cuál es el problema?», preguntó, tratando de mantener el control de su propia voz. Bukele miró a su alrededor, como si estuviera evaluando quién más estaba escuchando. Luego, con un gesto casi imperceptible, señaló el suelo. «El problema está aquí», dijo, pateando ligeramente la tierra bajo sus pies. «Y está allá», añadió, señalando los edificios del pueblo, las tiendas vacías, las calles desgastadas. «Y también está en la ciudad, en los bancos, en los acuerdos que se firmaron hace décadas sin que nadie los entendiera». Don Efraín frunció el ceño. Sus compañeros lo observaban en silencio, esperando su reacción. «Explíquese bien, presidente, porque yo sí entiendo lo que significa trabajar de sol a sol y no ganar ni para alimentar a mis nietos». Bukele no se inmutó. «Y por eso usted es el único aquí que realmente puede comprender lo que voy a decirle». El silencio en la plaza era tan profundo que hasta el aleteo de un pájaro sobre los cables eléctricos parecía resonar con fuerza. «El sistema está diseñado para que usted fracase. No por el clima, no por los precios, no por los coyotes que se quedan con la mayor parte de sus ganancias, sino porque nunca fue pensado para que el campesino tuviera poder». Don Efraín sintió un escalofrío en la nuca. Algo en la manera en que Bukele lo dijo, con una seguridad absoluta, le hizo sentir que el hombre frente a él no estaba mintiendo. Pero si lo que decía era cierto, entonces, ¿qué significaba eso realmente? Y lo más importante, ¿qué iba a hacer Bukele al respecto? El silencio se apoderó de la plaza. No era el típico silencio de respeto o espera, sino uno denso, cargado de incertidumbre. Algo en las palabras de Bukele había sacudido a todos. «El sistema está diseñado para que usted fracase». Don Efraín sintió que aquellas palabras se enredaban en su mente como raíces viejas y profundas que siempre habían estado allí, pero que nadie se había atrevido a desenterrar.
Apretó los puños. Él no era un hombre de discursos ni de política, era un hombre de acción. Se levantaba antes del amanecer, trabajaba la tierra con sus propias manos y volvía a casa con la espalda doblada por el esfuerzo. No necesitaba que nadie le dijera que el sistema estaba en su contra, porque él lo había vivido en carne propia. Respiró hondo. Si usted dice que el sistema nos quiere ver fracasar, dijo con la voz grave y pausada, entonces dígame, señor presidente, ¿qué está haciendo usted para cambiarlo? Las palabras retumbaron en el aire. Era la pregunta que todos querían hacer. Bukele lo miró fijamente. No parecía sorprendido. Esa es la pregunta correcta, don Efraín, respondió con calma, pero con una intensidad en los ojos que hizo que el campesino sintiera un leve escalofrío. Y la respuesta no le va a gustar. La gente alrededor se removió inquieta. Algunos murmuraron entre sí, otros simplemente esperaban con los ojos clavados en Bukele. Don Efraín sintió una punzada de enojo. Dígamela de todas formas. Bukele inclinó ligeramente la cabeza, como si hubiera estado esperando exactamente esa respuesta. «Usted trabaja la tierra, ¿verdad?», preguntó. Don Efraín frunció el ceño. «Toda mi vida». «Y dígame, ¿qué pasa cuando un campo está infestado de maleza?». Don Efraín sintió un peso extraño en el pecho. Sabía la respuesta, pero no le gustaba a dónde iba esta conversación. «Se arranca la maleza de raíz», contestó con un tono áspero. Bukele asintió lentamente. «Exactamente». El murmullo entre los presentes creció. Algunos entendieron de inmediato lo que Bukele estaba insinuando. Otros tardaron un poco más. Pero todos sintieron lo mismo. Una verdad incómoda que nadie quería admitir. Don Efraín sintió su corazón latir con fuerza. «Está diciendo que tenemos que empezar desde cero. Que todo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido en vano». Bukele negó con la cabeza. «No, don Efraín. Lo que estoy diciendo es que para cosechar algo nuevo, primero hay que limpiar la tierra». El campesino tragó saliva. Las palabras de Bukele estaban cargadas de algo más que simple política. Eran una advertencia, un plan, una declaración de guerra contra el sistema que los había oprimido por generaciones. Pero la verdadera pregunta era, ¿qué significaba exactamente el limpiar la tierra? Un escalofrío recorrió la espalda de don Efraín. Las palabras de Bukele flotaban en el aire como una advertencia silenciosa, como el trueno lejano que precede a la tormenta. Sabía que el presidente no hablaba en metáforas vacías. Cuando Bukele decía algo, lo decía con intención. Y aquella comparación con la tierra y la maleza no era una simple analogía, era un mensaje. Los murmullos crecían entre la multitud. Algunos asentían con la cabeza, como si finalmente entendieran algo que habían ignorado durante años. Otros miraban a Bukele con desconfianza, como si acabara de revelar una verdad demasiado peligrosa para ser dicha en voz alta. Don Efraín no era un hombre fácil de impresionar. Había vivido demasiadas promesas rotas, demasiadas palabras vacías. Pero algo en la forma en que Bukele hablaba, en la seguridad con la que lo hacía, lo obligaba a escucharlo. «Si realmente quiere cambiar el sistema», dijo don Efraín con voz firme, «entonces explíqueme cómo piensa hacerlo, porque palabras como esas ya las hemos escuchado antes. Siempre nos dicen que hay que limpiar la tierra, pero al final, lo único que limpian es el bolsillo de los campesinos». Un murmullo aprobatorio recorrió la plaza. Era la misma historia de siempre. Gobiernos que prometían ayuda al agricultor, planes de desarrollo que solo beneficiaban a unos pocos, proyectos que nunca se concretaban. La tierra seguía igual de dura, igual de seca. Bukele no se inmutó. «¿Sabe cuál es el problema, don Efraín?», preguntó mirándolo directamente a los ojos, «que el sistema no solo ha sido diseñado para que usted fracase, sino para que usted crea que no hay otra salida». Don Efraín frunció el ceño. «¿Qué quiere decir con eso?». Bukele dio un paso adelante. Sus ojos brillaban con una intensidad peligrosa. «Dígame, ¿alguna vez ha intentado vender su cosecha sin intermediarios?». El viejo campesino abrió la boca para responder, pero se detuvo. La pregunta lo tomó por sorpresa. Claro que lo había intentado. Todos los campesinos lo habían intentado alguna vez, pero siempre pasaba lo mismo. Los precios eran manipulados, los compradores grandes imponían sus condiciones y al final, los agricultores no tenían más opción que vender su trabajo a precios ridículos o perderlo todo. «Eso es complicado», admitió don Efraín con cautela. Bukele sonrió levemente. No era una sonrisa burlona, sino la de alguien que ya sabía la respuesta antes de hacer la pregunta. «No es complicado, don Efraín, es imposible. Porque lo han hecho imposible». El murmullo se intensificó. Algunos empezaban a entender hacia dónde iba todo esto. «¿Sabe quién controla los precios de los productos agrícolas en el país?», continuó Bukele. «¿Sabe quién decide cuánto vale realmente su cosecha?». Don Efraín sintió un nudo en el estómago. Claro que lo sabía, pero nunca se había detenido a pensarlo de esa manera. «Los grandes distribuidores», respondió con voz tensa. Bukele asintió. «Los bancos, las importadoras. Los intermediarios que no han puesto un pie en el campo, pero que deciden cuánto debe ganar un campesino».
Ellos son la maleza, don Efraín. El aire se volvió denso. De repente la metáfora de Bukele ya no era solo una metáfora. Don Efraín sintió su boca seca. Algo dentro de él le decía que debía callarse, que esto iba más allá de lo que cualquiera en esa plaza podía manejar. Pero al mismo tiempo quería saber más. Y si ellos son la maleza, dijo en voz baja, entonces dígame, señor presidente, ¿cómo piensa arrancarlos? Bukele se quedó en silencio por un momento. Miró a don Efraín con una expresión que hizo que el viejo campesino sintiera un escalofrío en la nuca. Hay cosas que no se pueden decir en público, don Efraín, dijo finalmente, con un tono que era más una advertencia que una respuesta. Pero le aseguro algo, cuando la tierra está lista, la cosecha es inevitable. La multitud contuvo la respiración. Nadie entendió completamente lo que Bukele quiso decir, pero todos sintieron lo mismo. Algo estaba por suceder. El silencio se apoderó de la plaza. Las palabras de Bukele flotaban en el aire, pesadas como una tormenta que aún no ha estallado. Don Efraín tragó saliva. Su mente se debatía entre el escepticismo y una sensación inquietante de que, por primera vez en su vida, estaba viendo más allá de lo que siempre le habían mostrado. Las palabras de Bukele no eran solo promesas vacías. Había algo más en su voz, en su postura, en la manera en que lo miraba directamente a los ojos sin titubear. Cuando la tierra está lista, la cosecha es inevitable, repitió don Efraín en voz baja, casi para sí mismo. Pero Bukele lo escuchó. El presidente inclinó la cabeza levemente como si estuviera esperando algo. Así es, dijo con calma. Y usted lo sabe mejor que nadie, don Efraín. El viejo campesino sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Bukele no lo había dicho como una simple frase de campaña. No, lo había dicho como si realmente hubiera un plan. El murmullo en la plaza se intensificó. La gente comenzaba a intercambiar miradas. Algunos asentían con la cabeza, otros fruncían el ceño, pero todos estaban completamente atentos. ¿De qué cosecha habla, señor presidente?, preguntó un hombre desde la multitud. Bukele sonrió levemente, pero no era una sonrisa de satisfacción ni de burla. Era la sonrisa de alguien que sabe más de lo que puede decir. La única que importa, respondió. La cosecha del futuro. La confusión se apoderó de los presentes. El ambiente era extraño, tenso. Como si todos sintieran que estaban al borde de una revelación, pero sin poder alcanzarla todavía. Don Efraín cerró los ojos. Algo no cuadraba. Bukele hablaba con demasiada seguridad, como si tuviera la respuesta a cada pregunta antes de que alguien se atreviera a hacerla. ¿Por qué me dice esto a mí?, preguntó el anciano. ¿Por qué hablarme de cosechas y tierras limpias cuando yo lo soy, un campesino más? Bukele mantuvo la mirada fija en él por un largo segundo. Y entonces dijo 4 palabras que hicieron que el tiempo pareciera detenerse. Porque usted ya lo sabe. El corazón de don Efraín dio un vuelco. ¿Cómo dice? Usted ya lo sabe, repitió Bukele. Ha vivido toda su vida trabajando la tierra, sintiendo sus cambios, entendiendo su ritmo. Usted sabe cuando algo no está bien, cuando la cosecha es buena y cuando algo invisible la está matando desde dentro. Don Efraín no supo qué responder, porque Bukele tenía razón. Toda su vida había sentido que algo no encajaba, que los problemas de los agricultores no eran solo por falta de lluvia o por malas temporadas. Había algo más, algo que no se veía pero que estaba ahí, afectando todo en las sombras. Bukele dio un paso adelante. Su voz sonó más baja, más intensa. Los campesinos han sido testigos de algo que muchos ignoran, continuó. Saben cuándo la tierra es fértil y cuándo ha sido envenenada. No con químicos, no con sequías, sino con mentiras. La plaza entera contuvo la respiración. Había algo en la manera en que Bukele hablaba que hacía que su mensaje fuera más inquietante de lo normal. Don Efraín sintió un nudo en el estómago, porque en el fondo sabía que el presidente tenía razón. El aire en la plaza se volvió denso, como si las palabras de Bukele hubieran sembrado una semilla invisible en la mente de cada persona presente. Don Efraín sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en la manera en que el presidente hablaba, en la certeza con la que pronunciaba cada palabra, que lo inquietaba profundamente. El murmullo en la multitud creció. Algunos campesinos intercambiaban miradas de desconcierto, otros asentían lentamente, como si algo que habían sentido toda su vida, pero nunca habían podido explicar, de repente cobrara sentido. Mentiras, dijo al fin don Efraín. Su voz sonó más tensa de lo que esperaba. ¿Qué quiere decir con eso, presidente? Bukele mantuvo su mirada firme sobre la del anciano. Por un instante pareció que dudaba, como si estuviera a punto de decir algo que no debía, como si revelar la verdad fuera un riesgo demasiado grande. Pero entonces respiró hondo y habló. Ustedes han visto los cambios en la tierra, dijo en un tono bajo, pero firme. Han sentido cómo la producción baja sin explicación, cómo el clima se vuelve impredecible, cómo las plagas aparecen en lugares donde antes no existían. Y sin embargo, les han dicho que es culpa de la naturaleza, de la economía, de la falta de apoyo. El silencio en la plaza era absoluto. Nos han dicho muchas cosas, Bukele, intervino otro campesino,
un hombre de mediana edad con el rostro curtido por el sol. Nos han dicho que el problema es la falta de tecnología, de inversión. Nos han dicho que es porque no modernizamos las cosechas. ¿Quiere decir que eso no es verdad? Bukele lo miró por un largo segundo antes de responder. No toda la verdad, dijo. La tensión aumentó, no toda la verdad. Don Efraín sintió que el aire se volvía más pesado. Había una carga en las palabras de Bukele, algo que no se atrevía a decir con claridad. ¿Qué nos están ocultando?, preguntó el anciano en un susurro. Bukele respiró hondo. Parecía debatirse internamente, como si estuviera cruzando una línea invisible al decir lo que estaba a punto de revelar. Durante décadas, dijo finalmente, les han hecho creer que la tierra es el problema. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si la tierra nunca dejó de ser fértil? ¿Y si alguien la está enfermando a propósito? Un escalofrío recorrió a la multitud. No era una acusación cualquiera. Los ojos de don Efraín se abrieron con sorpresa. ¿Está diciendo que alguien nos está arruinando las cosechas a propósito? Bukele no respondió de inmediato, pero su silencio fue más elocuente que cualquier palabra. El anciano sintió un nudo en el estómago. Era una idea aterradora, pero tenía sentido. Por años, los campesinos habían notado cosas extrañas. Parcelas que de repente dejaban de producir sin explicación, semillas que parecían enfermarse en cuestión de semanas, lluvias que llegaban en momentos donde antes nunca lo hacían. Siempre les habían dicho que era culpa del cambio climático, de las malas técnicas agrícolas, de la falta de inversión. Pero ahora, Bukele les estaba insinuando que todo era parte de un plan. ¿Quién lo haría?, preguntó un hombre desde el fondo. ¿Y por qué? Bukele apretó los labios. Parecía medir cada palabra antes de hablar. No puedo decirlo aquí, respondió al fin. Pero quiero que recuerden esto, la tierra nunca miente. Don Efraín sintió un escalofrío al escuchar esas palabras, porque en el fondo sabía que eran ciertas. Las palabras de Bukele quedaron suspendidas en el aire como un eco imposible de ignorar. La tierra nunca miente. Eran simples, pero resonaban en el corazón de cada campesino presente, como si hubieran desbloqueado un recuerdo enterrado bajo años de desesperación y resignación. Don Efraín sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Si la tierra no miente, ¿entonces quién lo hace? El silencio que envolvía la plaza era casi irreal. Por primera vez en mucho tiempo, los campesinos no estaban gritando sus reclamos, no estaban exigiendo respuestas. Estaban procesando algo mucho más grande. Finalmente, un hombre rompió el mutismo. Si la tierra no miente, entonces alguien la está envenenando. Un murmullo recorrió la multitud. Nadie quería decirlo en voz alta, pero la sospecha estaba sembrada. Bukele no afirmó ni negó nada. Solo los miró con esa expresión calculada, como si estuviera esperando que ellos mismos llegaran a la conclusión final. Don Efraín sintió un nudo en la garganta. Pensó en las cosechas que había perdido sin razón aparente, en los árboles que antes daban frutos y ahora solo producían hojas secas, en el agua que a veces tenía un sabor extraño. De pronto una mujer en la multitud alzó la voz. «¿Usted lo sabía, presidente?» La pregunta cayó como una losa sobre el momento. Bukele la miró y su expresión cambió. «He sabido muchas cosas», respondió con voz baja pausada, «pero hay verdades que no pueden decirse sin consecuencias». Ese fue el momento en el que don Efraín lo entendió todo. No era que Bukele estuviera negando lo que estaban insinuando, era que no podía decirlo abiertamente. El anciano sintió un estremecimiento recorrerle los huesos. Si el presidente de la nación no podía hablar de ello en público, significaba que el enemigo era más grande de lo que imaginaban. «Nos han estado manipulando», murmuró otro campesino, esta vez más joven. «Nos han hecho creer que somos los culpables, cuando en realidad…» No terminó la frase, no hacía falta. Las miradas de los campesinos se encontraron entre sí. Algunos tenían miedo, otros furia, y unos pocos tenían algo diferente en los ojos, determinación. Fue en ese instante que don Efraín supo que algo había cambiado. Algo profundo, algo que iba más allá de la política o la economía. La semilla de la duda había sido plantada. Y como bien sabían los campesinos, cuando una semilla encuentra tierra fértil, siempre termina germinando. El aire en la plaza se volvió denso, como si la misma tierra contuviera la respiración. La verdad estaba ahí, suspendida, insinuada pero no dicha, como una sombra que se proyecta sin mostrar su origen. Bukele no se movió ni un centímetro. No necesitaba hacerlo. Los campesinos comenzaron a intercambiar miradas. Algo dentro de ellos, un instinto primitivo que había sido enterrado bajo años de desgaste y decepción, empezaba a despertar. Don Efraín, aún de pie en la primera fila, apretó los puños. Las palabras de Bukele seguían repitiéndose en su cabeza. La tierra nunca miente. Ese simple enunciado ahora parecía una advertencia, un desafío, una revelación. «Si la tierra no miente», repitió el anciano en voz baja, como si probara la frase en su lengua, «entonces nos toca escucharla». Alguien en la multitud asintió. Otro murmuró un acuerdo. Bukele los observó en silencio.
con la mirada de alguien que sabe que el fuego ya ha sido encendido y que ahora solo queda esperar a que arda. Señor presidente, interrumpió otro campesino, con voz temblorosa. ¿Quiénes son? La pregunta quedó flotando en el aire. Todos sabían de qué hablaba, pero nadie se atrevía a ponerle nombre. Era un enemigo sin rostro, sin forma concreta, pero presente en cada surco vacío, en cada semilla que no germinaba, en cada gota de agua que sabía diferente. Bukele bajó la mirada por un segundo. Parecía medir sus palabras antes de responder. No puedo decirles quiénes son, contestó al fin, pero ustedes ya lo saben. El silencio se hizo más pesado. La multitud no necesitó más confirmación. La verdad estaba en sus propias cosechas, en el hambre de sus hijos, en los préstamos impagables que los mantenían atados a un sistema que no los dejaba prosperar. Don Efraín sintió una extraña mezcla de miedo y determinación. Ya no era solo un campesino que buscaba respuestas. Ahora era un hombre que había comprendido la magnitud del problema. ¿Qué hacemos?, preguntó otra voz. Bukele los miró, esta vez con una intensidad que hizo que todos contuvieran el aliento. Escuchen a la tierra, dijo simplemente, y cuando entiendan lo que les dice actúen. No necesitó decir más. La semilla había sido plantada, y como cualquier buen agricultor sabe, algunas semillas tardan en germinar, pero cuando lo hacen, cambian el paisaje para siempre. Esa noche, los campesinos se fueron a sus hogares con algo que hacía mucho tiempo no sentían. No era alegría ni alivio, era una certeza. Y con esa certeza sabían que nada volvería a ser igual.